El hijo de mi novia me acusó de algo imperdonable después de hablar de matrimonio y ella lo defendió arriesgando mi carrera como profesor. Yo, Mathieu, de 48 años, soy profesor de historia. Mi exnovia Isolde también es profesora, tiene 34 años. Nos conocimos hace 4 años cuando yo tenía 44 y ella 30. Conozco a su hijo Lucien desde que tenía 11 años, ahora tiene 15. No tengo hijos biológicos. Solo para dejar los hechos claros desde el inicio. He tenido una relación cordial con Lucien durante los 4 años que lo conozco. Es un buen chico y creo que será un buen hombre cuando madure. Su padre biológico, Olivier, tiene 35 años. Esto es importante porque Olivier también fue mi alumno hace años. No lo reconocí inmediatamente cuando Isolde me contó su nombre, pero cuando vi una foto vieja de él sí lo recordé. Olivier estuvo en mi clase hace aproximadamente 18 años, cuando él tenía 17 y estaba en su último año de preparatoria, y yo acababa de empezar mi carrera docente con 29 años. Isolde conoció a Olivier cuando ambos estaban en la universidad, en una ciudad diferente a donde he pasado toda mi carrera profesional. Lucien realmente no fue un problema durante la mayor parte de nuestra relación. Nos llevábamos bien, teníamos conversaciones interesantes sobre historia y libros, a veces jugábamos videojuegos juntos los fines de semana. Olivier sí fue un problema, no un gran problema, pero sí algo irritante. Es uno de esos padres divorciados que compensa su ausencia emocional con regalos caros y permisividad excesiva. Deja que Lucien se salte la tarea en su casa, le compra todos los videojuegos que quiere sin importar las clasificaciones de edad, y básicamente actúa como el padre cool que no pone reglas. No es el peor padre del mundo, pero tampoco ganaría ningún premio. Es un idiota, pero no más que la mayoría de los padres divorciados que he visto a lo largo de mi carrera. Luego, Isolde y yo empezamos a hablar de casarnos. Fue algo natural, habíamos estado juntos casi 4 años, vivíamos prácticamente juntos la mayoría del tiempo, y ambos sentíamos que queríamos hacer oficial nuestro compromiso. Yo nunca me había casado antes, nunca había tenido hijos, y la idea de formar una familia con Isolde y Lucien me llenaba de una felicidad que no sabía que podía sentir a mi edad. Empezamos a hablar abiertamente sobre planes de boda, sobre mudarnos oficialmente juntos de manera permanente, sobre cómo combinaríamos nuestras vidas de forma más profunda. Fue entonces cuando todo cambió. De repente, Lucien empezó a hablar mal de mí y a portarse mal de maneras que nunca había hecho antes. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo no podía reemplazar a su papá, que él ya tenía un padre y no necesitaba otro, que yo era solo el novio de su mamá y nada más. Era confrontacional en formas que nunca había sido, cuestionando cada cosa que yo decía, poniendo los ojos en blanco cuando yo hablaba, ignorándome deliberadamente cuando le preguntaba algo. El chico tranquilo y razonable que había conocido se transformó en alguien hostil y resentido prácticamente de la noche a la mañana. Soy profesor. He estado enseñando a adolescentes durante más de 20 años. He visto a muchos de mis alumnos pasar por exactamente este tipo de comportamiento cuando sus padres empiezan nuevas relaciones serias o se vuelven a casar. Es una respuesta de ansiedad completamente normal. El chico está asustado de que su vida cambie, está preocupado de perder a su madre, está lidiando con lealtades divididas entre sus padres. Entiendo todo eso a nivel intelectual y emocional. No me lo tomé personal al principio porque sabía que era parte de un proceso más grande. Hablé con Isolde sobre llevar a Lucien a terapia. Le expliqué que este tipo de cambio de comportamiento era una señal clara de que estaba luchando con nuestros planes de matrimonio y que necesitaba ayuda profesional para procesar sus emociones. También sugerí terapia familiar, donde los tres pudiéramos hablar abiertamente sobre nuestros miedos y expectativas en un ambiente seguro con un mediador capacitado. Isolde estuvo de acuerdo conmigo. Ella también ha visto esto en sus propios alumnos a lo largo de los años. Ella debería saber exactamente lo que su hijo necesita. Ambos somos educadores entrenados para reconocer cuando un joven está en crisis emocional. Así que empezamos la terapia. Lucien no estaba feliz al respecto, pero aceptó ir. Las primeras sesiones fueron relativamente normales. El terapeuta hablaba con Lucien sobre sus sentimientos, sobre el divorcio de sus padres, sobre cómo se sentía con respecto a que su madre se volviera a casar. Lucien era mayormente silencioso, daba respuestas cortas, claramente no quería estar allí pero tampoco era abiertamente hostil. Yo pensaba que eventualmente se abriría, que con tiempo empezaría a procesar sus emociones de manera saludable. Entonces llegaron las vacaciones de Navidad. Pasamos las fiestas juntos, los tres más la familia extendida de Isolde. Fue incómodo porque Lucien apenas me hablaba, pero lo manejé con la mayor gracia posible. Pensé que solo necesitaba tiempo, pero justo después de Año Nuevo, algo cambió drásticamente. Lucien empezó a decir cosas que iban mucho más allá del comportamiento adolescente normal. Empezó a hacer insinuaciones sobre mi relación con Isolde que eran completamente inapropiadas y, francamente, peligrosas para mí profesionalmente. Empezó a hacer comentarios sobre la diferencia de edad entre Isolde y yo. 14 años no es nada entre dos adultos, pero él empezó a retratarlo como algo siniestro. Empezó a decir cosas como que yo claramente tenía un patrón de buscar mujeres mucho más jóvenes, que era raro que un hombre de mi edad estuviera con alguien de 30 años cuando nos conocimos, que probablemente yo había estado esperando a que ella fuera lo suficientemente joven pero no demasiado joven. Las insinuaciones eran obvias y aterradoramente específicas, pero lo peor
Lo que realmente cruzó una línea irreversible fue cuando empezó a hacer acusaciones directas sobre mis intenciones. Empezó a sugerir que yo tenía intereses inapropiados, que había algo sospechoso en un profesor de mi edad saliendo con alguien considerablemente más joven. Usaba palabras cargadas, palabras que cualquier educador sabe que son absolutamente tóxicas y destructivas. Me llamaba cosas que no voy a repetir aquí porque incluso escribirlas podría ser malinterpretado, pero son el tipo de acusaciones que acaban con carreras instantáneamente. Ese tipo de acusaciones podrían acabar con mi carrera completamente. No estoy exagerando ni siendo dramático. En el campo de la educación, especialmente para los hombres, cualquier insinuación de comportamiento inapropiado es una sentencia de muerte profesional. No importa si es verdad o no. No importa si puedes probar tu inocencia. El solo hecho de que esas palabras estén asociadas con tu nombre es suficiente para destruir décadas de trabajo. Los distritos escolares no se arriesgan. Los padres no confían. Los colegas empiezan a mirarte diferente. Tu reputación, que tomó 20 años construir, puede destruirse en 20 segundos. Hablé con Isolde inmediatamente sobre esto. Le expliqué exactamente lo grave que era lo que su hijo estaba diciendo. Le dije que entendía que Lucien estaba enojado, que entendía que estaba confundido y asustado por los cambios en su vida, pero que algunas palabras tienen consecuencias que van mucho más allá del enojo adolescente. Le expliqué que en mi profesión, ser acusado de tener intereses inapropiados, incluso falsamente, incluso por un adolescente enojado, podría significar el fin de todo por lo que he trabajado. Investigaciones, suspensiones, pérdida de licencia de enseñanza, imposibilidad de conseguir trabajo en educación nunca más. Mi nombre quedaría manchado permanentemente. Isolde me escuchó, pero su respuesta fue completamente inadecuada. Me dijo que Lucien solo estaba procesando sus emociones, que los adolescentes dicen cosas hirientes cuando están heridos, que yo estaba siendo demasiado sensible y tomándome todo demasiado personal, que necesitaba tener piel más gruesa y entender que esto era parte del proceso de Lucien ajustándose a nuestra nueva realidad familiar. Básicamente, minimizó completamente la gravedad de lo que estaba pasando. Le dije que entendía perfectamente que Lucien estaba procesando emociones difíciles. Soy profesor, trabajo con adolescentes todos los días, entiendo cómo funciona el cerebro adolescente mejor que la mayoría de la gente. Pero le señalé que hay una diferencia enorme entre decir cosas como prefiero a mi papá biológico o no quiero que te cases con mi mamá, y hacer acusaciones específicas que pueden destruir la vida profesional de alguien. Que necesitábamos establecer límites claros sobre qué tipo de lenguaje era aceptable, incluso en medio de un conflicto emocional. Isolde se negó a ver mi posición. Seguía defendiendo a Lucien, diciendo que estaba siendo muy duro con un chico que claramente estaba sufriendo. Me preguntó cómo podía ser tan insensible ante el dolor de su hijo. Me acusó de priorizar mi carrera sobre los sentimientos de un niño vulnerable. La conversación se volvió circular, con ella insistiendo en que yo estaba exagerando y yo tratando de hacerle entender que esto no era una exageración sino una amenaza real y presente a mi sustento. Decidí traerlo a nuestra sesión de terapia. Pensé que tal vez si un profesional le explicaba a Isolde lo serio de la situación, ella finalmente lo entendería. En la siguiente sesión, mencioné lo que Lucien había estado diciendo. El terapeuta le preguntó a Lucien directamente sobre estos comentarios. Y Lucien, sin ninguna vergüenza, sin ninguna conciencia de lo que estaba haciendo, lo repitió todo allí mismo en la oficina del terapeuta. Dijo que yo podría haber sido el profesor de su mamá cuando ella estaba en la escuela primaria. Técnicamente, eso es cierto en el sentido de que yo ya estaba enseñando cuando Isolde era niña. Pero esa comparación es completamente absurda e intencionalmente maliciosa. Yo nunca conocí a Isolde hasta que ella tenía 30 años. Era toda una adulta con un hijo, con una carrera profesional establecida, con un divorcio en su historia. No había nada remotamente inapropiado sobre dos adultos plenamente maduros conociendo y desarrollando una relación romántica. Pero Lucien no estaba haciendo una observación inocente sobre cronologías. Estaba haciendo una insinuación muy específica diseñada para pintar nuestra relación como algo sórdido. Estaba sugiriendo que había algo predatorio en que un hombre mayor saliera con una mujer más joven, ignorando completamente el hecho de que ambos somos adultos profesionales que nos conocimos en circunstancias completamente apropiadas. Lo que me horrorizó aún más fue la reacción de Isolde durante esta sesión. El terapeuta claramente estaba incómodo con lo que Lucien estaba diciendo. Cualquier profesional capacitado puede reconocer cuando un adolescente está haciendo acusaciones serias versus cuando está expresando emociones difíciles de manera inadecuada. El terapeuta intentó redirigir a Lucien, preguntándole sobre sus verdaderos miedos subyacentes, pero Lucien seguía volviendo a estas insinuaciones específicas. Y durante todo esto, Isolde seguía defendiendo a su hijo. Cuando el terapeuta sugirió que tal vez necesitábamos establecer límites más claros sobre el lenguaje aceptable, Isolde dijo que no quería silenciar los sentimientos de Lucien. Cuando mencioné nuevamente lo peligrosas que eran estas acusaciones para mi carrera, ella suspiró como si yo estuviera siendo dramático. Era como si estuviera viviendo en una realidad alternativa donde las palabras no tienen consecuencias reales. Después de esa sesión,
Tuve una larga conversación conmigo mismo. Tuve que hacerme algunas preguntas muy difíciles. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por esta relación? ¿Valía la pena potencialmente perder mi carrera, mi reputación, mi capacidad de ganarme la vida? ¿Podía confiar en que Isolde eventualmente pondría límites apropiados con su hijo, o esto era una muestra de cómo siempre sería? ¿Qué pasaría si nos casáramos y Lucien escalaba estas acusaciones? ¿Y si las hacía públicas? ¿Y si las hacía en mi escuela? No puedo arriesgarme con mi trabajo. No puedo arriesgarme con mi reputación. He dedicado más de 20 años a construir una carrera en educación. He invertido mi vida entera en ser un buen profesor, en ser un mentor confiable para mis estudiantes, en mantener los más altos estándares éticos y profesionales. Una acusación falsa, incluso si eventualmente se demuestra que es falsa, puede destruir todo eso. Los rumores se propagan más rápido que la verdad. La gente recuerda la acusación pero olvida la exoneración. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Terminé con Isolde y me mudé. No fue una decisión impulsiva. Lo pensé durante días. Consideré todas las alternativas, traté de imaginar algún camino donde pudiéramos hacer que funcionara. Pero cada escenario que imaginaba terminaba con mi carrera en ruinas porque Isolde no estaba dispuesta o no era capaz de controlar el comportamiento de su hijo. Cuando le dije a Isolde que nuestra relación había terminado, al principio pensó que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, estaba en shock. Me preguntó cómo podía tirar 4 años de relación por algunas palabras de un adolescente enojado. Le expliqué nuevamente, con tanta calma y claridad como pude, que no eran solo palabras, eran acusaciones específicas que tenían el poder de destruir mi vida profesional, que yo necesitaba una pareja que entendiera la gravedad de la situación y que estuviera dispuesta a poner límites firmes para protegerme. Ella cree que estoy exagerando. Me dijo que estoy siendo ridículo, que Lucien nunca haría esas acusaciones públicas, que solo está actuando porque está herido. Le señalé que él ya las había hecho delante de un terapeuta, así que claramente estaba dispuesto a decirlas delante de otros. ¿Qué me hacía pensar que no las diría en la escuela, o a sus amigos, o en redes sociales? Una vez que ese tipo de rumores empiezan a circular, no hay forma de detenerlos. Los padres de Isolde se involucraron después de nuestra ruptura. Me llamaron para decirme que estoy siendo demasiado duro, que solo necesitamos tomarnos las cosas con calma y darle a Lucien la oportunidad de ponerse al día con los cambios. Me sugirieron una pausa temporal en lugar de una ruptura permanente. Les expliqué, tal como le expliqué a Isolde, que no puedo darme el lujo de pausar mi carrera mientras esperamos a ver si un adolescente decide dejar de hacer acusaciones potencialmente destructivas. Me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Empaqué mis cosas en un fin de semana y corté contacto lo más posible. Fue desgarrador. Realmente amaba a Isolde. Realmente pensé que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Todavía pienso en ella todos los días. La extraño terriblemente. Extraño nuestras conversaciones sobre educación. Extraño nuestras caminatas los domingos por la mañana. Extraño cocinar juntos. Extraño tener a alguien que realmente entendiera mi trabajo porque ella hace el mismo trabajo. Pero como dije al principio, no puedo tener esas palabras cerca de mí. No puedo tener esas acusaciones flotando en mi vida, esperando el momento en que exploten públicamente. Y ella no podía o no quería controlar lo que su hijo decía. No estableció límites claros. No le explicó a Lucien que sus palabras tenían consecuencias reales. No me protegió cuando yo necesitaba que lo hiciera. Así que aquí estoy, 6 meses después de nuestra ruptura, todavía preguntándome si hice lo correcto. ¿Estoy siendo un idiota? ¿Estoy siendo demasiado cauteloso? ¿Debería haber sido más paciente? ¿O estoy protegiendo razonablemente algo por lo que trabajé toda mi vida? ¿Qué harían ustedes en mi situación? ¿Arriesgarían su carrera por amor? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que publiqué mi historia original, y siento que les debo una actualización porque las cosas han evolucionado de maneras que no anticipé. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron. Leer sus perspectivas me ayudó a sentirme menos solo en esta decisión. Después de nuestra ruptura, Isolde intentó comunicarse conmigo varias veces. Los primeros días fueron llamadas y mensajes de texto constantes. Estaba confundida, herida, enojada. Me acusaba de rendirme demasiado fácilmente, de no luchar por nuestra relación, de ser egoísta por priorizar mi trabajo sobre su hijo. Una semana después de mudarme, Isolde apareció en mi apartamento. No había avisado que vendría. Simplemente tocó a mi puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí y la vi allí, mi corazón se rompió de nuevo. Se veía terrible. La dejé entrar. Isolde empezó diciéndome que había hablado con Lucien después de nuestra ruptura, que le había preguntado directamente por qué estaba diciendo esas cosas sobre mí. Según ella, Lucien admitió que estaba tratando de separarnos, que tenía miedo de que si nos casábamos, su vida cambiaría demasiado. Isolde parecía pensar que esta confesión de alguna manera hacía que todo estuviera bien, que porque Lucien ahora admitía que lo estaba haciendo manipulativamente en lugar de creerlo genuinamente, de alguna manera eso era mejor. Le pregunté si ella entendía que eso realmente hacía las cosas peores, no mejores, que un adolescente usando acusaciones serias como arma manipuladora era aterradoramente calculado. Ella me rogó que reconsiderara. Dijo que hablaría con Lucien, que establecería límites más claros, que iría a más terapia. Pero cuando le pregunté qué consecuencias específicas había establecido para Lucien por hacer estas acusaciones, no tenía una respuesta clara. Le había dado una charla seria, me dijo. Le había explicado que lo que hizo estuvo mal, pero no hubo ninguna consecuencia real. Le expliqué a Isolde algo que debería haber sido obvio para ella como educadora. Cuando un estudiante hace algo serio,
especialmente algo intencionalmente malicioso, las palabras no son suficientes. Tienen que haber consecuencias tangibles. También le señalé algo más. Le pregunté cómo se sentía Lucien ahora que nuestra ruptura había sucedido. Isolde admitió que él parecía aliviado. No arrepentido, no culpable, no triste de que yo ya no estuviera presente. Aliviado, porque su plan había funcionado. Isolde empezó a llorar. Me dijo que me amaba, que quería casarse conmigo, que estaba dispuesta a trabajar en esto. Pero cuando le pregunté directamente si estaba dispuesta a elegirme sobre las comodidades de su hijo, no pudo darme una respuesta directa. Isolde se fue ese día sin que llegáramos a ninguna resolución. Unos días después, recibí mensajes de los padres de Isolde nuevamente. Esta vez su tono era diferente. Ya no eran suaves sugerencias. Ahora me estaban acusando de ser inflexible y poco razonable. Me dijeron que estaba destruyendo la felicidad de su hija por orgullo. Les respondí con un mensaje largo explicando exactamente lo que está en juego para mí profesionalmente. Les di ejemplos de colegas que habían perdido sus trabajos, sus reputaciones, todo por acusaciones que eventualmente resultaron ser falsas. Los padres de Isolde no respondieron después de ese mensaje. Lo que me preocupa ahora es algo que mencionaron varios comentaristas. Algunos advirtieron que incluso después de terminar la relación, las acusaciones podrían seguir, que Lucien podría estar enojado y podría decidir escalar las cosas haciéndolas públicas de todos modos. Esa posibilidad me mantiene despierto por las noches. He considerado hablar con el director de mi escuela de manera preventiva, pero también temo que al traer el tema, incluso para defenderme preventivamente, pueda poner ideas en la cabeza de la gente. También he empezado a documentar todo. Guardé todos los mensajes de texto entre Isolde y yo donde discutimos lo que Lucien estaba diciendo. Contacté al terapeuta familiar y le pregunté si podía proporcionar notas de nuestras sesiones si alguna vez las necesitara para protegerme legalmente. Varios colegas han notado que algo está pasando conmigo. He estado más callado en las reuniones de profesores, menos sociable en el salón de maestros. Un colega cercano finalmente me preguntó directamente qué estaba pasando. Le conté todo. Su reacción fue validante pero también aterradora. Me dijo que hice exactamente lo correcto, y que conocía a dos profesores cuyas carreras habían sido destruidas por acusaciones similares. Escuchar esa historia solidificó mi decisión. No estoy siendo paranoico o exagerado. Estoy siendo realista sobre los riesgos genuinos que enfrentaba. Pero eso no hace que la pérdida duela menos. Así que aquí estoy, 3 semanas después, todavía solo, todavía triste, pero cada vez más convencido de que tomé la decisión correcta. ¿Alguno de ustedes ha tenido que elegir entre el amor y la seguridad de su carrera? Actualización 2. Han pasado 4 meses desde mi ruptura con Isolde, y necesito compartir lo que ha estado sucediendo. Algunos de ustedes advirtieron que esto podría pasar, y desearía haber tomado sus advertencias más en serio. Resulta que terminar la relación no fue el final del problema. Hace aproximadamente 6 semanas, empecé a notar cosas extrañas en el trabajo. Nada obvio al principio, solo pequeños cambios en cómo algunos colegas interactuaban conmigo, conversaciones que se detenían cuando entraba al salón de maestros, miradas extrañas en los pasillos. Entonces algo más directo sucedió. La directora de mi departamento me llamó a su oficina para una conversación que describió como informal. Me preguntó cómo estaba, si había algo que quisiera compartir con ella. La forma en que lo preguntó me puso inmediatamente en alerta. Le pregunté directamente si había sucedido algo que necesitara abordar. Ella dudó antes de decirme que había escuchado algunos rumores preocupantes. No quería darme detalles específicos, pero sintió que era su responsabilidad hacerme saber que había conversaciones circulando sobre mí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esto era exactamente lo que había temido. Le pregunté si podía decirme algo más específico, de dónde venían estos rumores. Ella se negó a dar más detalles. Al día siguiente, mi amigo cercano me dijo que necesitaba contarme algo. Una prima de Lucien, la hija de la hermana de Isolde, estudia en mi escuela. Está en 10º grado, y aparentemente Lucien le había contado toda su versión de la historia sobre por qué su mamá y yo terminamos. Según mi amigo, esta prima había estado contándoles a otros estudiantes que yo había salido con su tía que era mucho más joven, que había algo raro en nuestra relación. Los estudiantes habían empezado a compartir esto entre ellos, y eventualmente había llegado a oídos de algunos padres y otros maestros. Decidí que era hora de ser proactivo. Programé una reunión con el director de la escuela. Le expliqué toda la situación desde el principio. Le mostré los mensajes de texto entre Isolde y yo donde discutimos el comportamiento de Lucien. El director me escuchó atentamente. Parecía comprensivo pero también preocupado. Me explicó que aunque apreciaba que yo viniera a él proactivamente, la presencia de estos rumores era problemática. Me dijo que iba a documentar nuestra conversación y que me recomendaba fuertemente que continuara siendo extremadamente cuidadoso. Seguí su consejo. Empecé a mantener un registro detallado de todas mis interacciones con estudiantes. Cambié mi política de puertas abiertas, literalmente manteniendo mi puerta de aula abierta todo el tiempo. Dejé de quedarme después de clases para tutoría 1 a 1. Y esto afectó mi efectividad como maestro. Varios de mis estudiantes que normalmente venían después de clases dejaron de venir. Mi relación con mis estudiantes se volvió más distante y formal.
Estaba tan enfocado en protegerme que no podía ser el tipo de maestro que siempre había querido ser. Aproximadamente 3 semanas después, recibí una llamada de Isolde. No habíamos hablado en casi 2 meses. Ella sonaba devastada. Me dijo que había descubierto que Lucien había estado contándole a su prima sobre nuestra relación, y que esa prima había estado difundiendo historias en mi escuela. Isolde dijo que estaba furiosa con Lucien y que iba a hacer que parara. Le pregunté cómo exactamente planeaba hacer eso. Los rumores ya estaban circulando. El daño ya estaba hecho. Isolde no tenía respuestas concretas. Le dije que este era exactamente el problema que yo había tratado de explicarle hace meses. Que Lucien había aprendido que podía usar estas acusaciones como arma y salirse con la suya. Que su incapacidad de establecer límites firmes no solo destruyó nuestra relación, sino que ahora estaba potencialmente destruyendo mi carrera. Después de esa llamada, caí en una depresión profunda. Empecé a cuestionar si quería seguir en la enseñanza. Mi amigo profesor me sugirió que considerara hablar con un abogado. Seguí su consejo. El abogado me explicó que mi situación era complicada. No había acusaciones formales, solo rumores. El abogado sí me ayudó a redactar una carta formal a Isolde explicando que si los rumores continuaban, consideraría mis opciones legales. Ahora estoy en un extraño limbo profesional. No he sido formalmente acusado de nada. No hay una investigación oficial, pero los rumores persisten. Algunos de mis estudiantes favoritos ahora parecen incómodos a mi alrededor. Los padres que antes me enviaban correos electrónicos agradeciéndome ahora son fríos y formales. He empezado a buscar trabajos fuera de la educación. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi publicación original, y creo que finalmente puedo ofrecer algo parecido a una resolución. Primero, las buenas noticias relativas. Los rumores en mi escuela eventualmente se calmaron. No desaparecieron completamente, pero dejaron de ser el tema de conversación dominante. Parte fue el paso del tiempo. Parte fue el resultado de acciones específicas que tomé. Después de mi última actualización, recibí muchos mensajes de apoyo. Un comentario se destacó. Alguien sugirió que en lugar de huir, considerar abordarla de frente de manera apropiada. Seguí ese consejo. Sugerí que la escuela organizara un taller profesional para todo el personal sobre límites apropiados y cómo los educadores pueden protegerse. El director estuvo de acuerdo. El taller fue increíblemente valioso. Creo que ayudó a cambiar la conversación en nuestra escuela. También tomé otro paso. Con el permiso del director, envié un correo electrónico a todos los padres de mis estudiantes explicando cambios en mis políticas de clase. La respuesta fue mayormente positiva. En cuanto a Isolde, tuvimos una última conversación significativa hace unos 3 meses. Me llamó para decirme que ella y Lucien habían estado en terapia intensiva. Según ella, Lucien finalmente había empezado a entender la gravedad de lo que había hecho. Isolde dijo que Lucien quería disculparse conmigo. Consideré esta oferta cuidadosamente. Le dije a Isolde que apreciaba la oferta pero que no estaba interesado en comunicación con Lucien. Que lo mejor para todos era mantener una separación completa. Isolde también me preguntó si había alguna posibilidad de que reconsideráramos nuestra relación. La respuesta fue no. No porque no la ame todavía, porque honestamente una parte de mí siempre la amará. Pero la confianza está completamente destrozada. El problema nunca fue solo Lucien. El problema fue que Isolde no me protegió cuando necesitaba que lo hiciera. Entonces le dije adiós a Isolde por última vez. Profesionalmente, he empezado a reconstruir. Mis evaluaciones de estudiantes este semestre fueron realmente buenas. He empezado a involucrarme más en actividades del distrito escolar. En mi vida personal, he empezado a salir nuevamente, aunque con mucha más cautela. Soy completamente honesto desde el principio sobre mi profesión y los desafíos que vienen con ella. Mirando hacia atrás, creo que hice lo correcto al terminar con Isolde cuando lo hice. La realidad es que un adolescente aprendió que podía usar acusaciones serias como arma. La realidad es que esas acusaciones pueden causar daño duradero. La realidad es que en mi profesión, ser cauteloso no es paranoia, es supervivencia. Para cualquiera que lea esto y esté en una situación similar, mi consejo es este: confíen en sus instintos. Si algo se siente amenazante a su seguridad profesional, tómenlo en serio. Su carrera, su reputación, su capacidad de proveer para ustedes mismos, estas cosas son importantes. Y si están con alguien que no está dispuesto a proteger esas cosas, entonces tal vez esa no es la relación correcta para ustedes. Esa es mi historia. No es perfecta, pero es real, y finalmente estoy en paz con él.